Soy tu conciencia. No vengo a juzgarte, vengo a recordarte aquello que, en el fondo, ya sabes. Puedes callarla, distraerla, justificarte o culpar a los demás, pero tarde o temprano volverá a hablarte. Este no es un espacio para condenarte, es un espacio para despertar. Aquí hablaremos de psicología, espiritualidad, relaciones, heridas, decisiones y consecuencias. Soy Berta Elena Tarango y esto es Soy tu conciencia, la voz que no puedes seguir ignorando. Soy tu conciencia. Episodio 4. Cuando la conciencia se endurece. Lo verdaderamente peligroso no es equivocarse y sentir dolor por haberlo hecho. Lo verdaderamente peligroso es hacer lo incorrecto tantas veces que un día deja de incomodarnos. La primera mentira puede producir temor. La segunda puede provocar inquietud. La tercera comienza a justificarse. Y, después de repetirla muchas veces, la persona puede llegar a mentir sin experimentar culpa. Lo mismo ocurre con la manipulación, el engaño, la violencia, la indiferencia, la traición y el abuso. La conciencia primero advierte. Después insiste. Pero cuando la ignoramos repetidamente, su voz puede comenzar a debilitarse. Soy Berta Elena Tarango y esto es Soy tu conciencia, la voz que no puedes seguir ignorando. Textos bíblicos. Texto principal, 1 Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Texto complementario, Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Primera de Timoteo 4:2 habla de personas que actúan por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. La palabra cauterizada nos presenta una imagen muy fuerte. Cuando una parte del cuerpo sufre una quemadura profunda, puede perder sensibilidad. El tejido queda marcado y ya no responde de la misma manera. De forma semejante, una conciencia cauterizada es una conciencia que ha perdido sensibilidad frente al mal. La persona puede hacer daño sin experimentar remordimiento. Puede mentir sin inquietarse. Puede manipular y después presentarse como víctima. Puede humillar, destruir o traicionar y continuar actuando como si no hubiera sucedido nada. No necesariamente porque ignore que está mal, sino porque se acostumbró a ignorar la verdad. La conciencia no se endurece de un día para otro. El endurecimiento de la conciencia generalmente es un proceso. Primero aparece una advertencia interior. Sabes que estás actuando mal. Sientes incomodidad. Tus pensamientos te confrontan. Pero en lugar de reconocerlo, buscas una justificación. Dices, todos lo hacen. No fue para tanto. Se lo merecía. Yo reaccioné así porque me provocó. Dios conoce mi corazón. No tenía otra opción. Después repites la conducta. La incomodidad vuelve, pero ya no con la misma intensidad. Entonces aparece una nueva justificación. Y poco a poco, aquello que antes te avergonzaba comienza a parecerte normal. Hebreos 3:13 advierte que una persona puede endurecerse por el engaño del pecado. El pecado engaña porque no siempre se presenta como destrucción. A veces se presenta como defensa, como necesidad, como libertad, como derecho, como venganza merecida, como una pequeña excepción.
Pero lo que comienza como una excepción puede terminar convirtiéndose en una manera de vivir. El autoengaño. Una de las principales señales de una conciencia endurecida es el autoengaño. La persona ya no solamente engaña a los demás, también comienza a engañarse a sí misma. Reescribe la historia para aparecer siempre como inocente. Minimiza el daño que causó. Exagera los errores de los demás. Niega evidencias. Cambia las versiones. Culpa a la víctima. Y cuando alguien intenta confrontarla, responde con enojo, burla o desprecio. No pregunta. ¿Será verdad lo que me están mostrando? Pregunta. ¿Quién se cree esta persona para cuestionarme? Una conciencia sensible puede escuchar una corrección, aunque duela. Una conciencia endurecida considera toda corrección como un ataque. Cuando la mentira se convierte en identidad, hay personas que mienten de forma tan repetida que llegan a confundir sus propias versiones con la realidad. La mentira deja de ser un acto aislado y se convierte en un mecanismo para proteger su imagen. Mienten para no quedar mal. Mienten para conservar poder. Mienten para obtener compasión. Mienten para destruir la reputación de alguien. Mienten para evitar las consecuencias. Pero cada mentira necesita otra mentira que la sostenga. Y llega un momento en que la persona vive defendiendo una imagen que no corresponde con su verdadera conducta. La conciencia se endurece cuando la reputación importa más que la verdad. La persona no se preocupa por el daño que hizo. Se preocupa porque nadie lo descubra. No lamenta haber herido. Lamenta haber sido expuesta. No busca arrepentimiento. Busca controlar la versión de los hechos. La normalización del daño. Otro signo del endurecimiento es normalizar lo que está mal. En algunas familias, los gritos se consideran normales. Las humillaciones se llaman carácter fuerte. El control se presenta como protección. Los celos se interpretan como amor. Las amenazas se minimizan como momentos de enojo. El abuso económico se justifica diciendo: él es quien mantiene la casa. La manipulación emocional se disfraza de preocupación. Y el silencio familiar se presenta como una manera de conservar la unidad. Pero una conducta no se vuelve correcta porque se repita durante muchos años. Tampoco porque todos hayan aprendido a tolerarla. La repetición no convierte el abuso en normalidad. Solamente demuestra cuánto se ha endurecido la conciencia de quienes participan, encubren o miran hacia otro lado. Cuando ya no sientes culpa. Algunas personas piensan que no sentir culpa significa que están en paz. Pero no siempre es así. La ausencia de culpa puede significar inocencia. Sin embargo, también puede significar pérdida de sensibilidad. Una persona puede decir: mi conciencia está tranquila. Pero la pregunta no es solamente si está tranquila. La pregunta es: ¿por qué está tranquila? ¿Por qué actuó correctamente? ¿O por qué se acostumbró a justificar el daño? Una conciencia sana no se mide solamente por lo que siente. También debe confrontarse con la verdad, con los frutos de nuestras acciones y con la palabra de Dios. Podemos sentirnos bien haciendo algo incorrecto. Y podemos sentir temor al hacer algo correcto. Por eso la conciencia necesita ser formada, examinada y guiada. Conciencia endurecida en la vida espiritual. El endurecimiento también puede ocurrir dentro de la vida religiosa. Una persona puede conocer versículos, asistir a reuniones, hablar de Dios y ocupar una posición de autoridad, mientras mantiene conductas destructivas en privado.
Puede utilizar la Biblia para controlar. Puede exigir obediencia sin rendir cuentas. Puede hablar de perdón para evitar consecuencias. Puede pedir sumisión mientras actúa con abuso. Puede señalar los pecados ajenos y ocultar los propios. Eso es precisamente lo que hace peligrosa la hipocresía. La apariencia espiritual puede silenciar la conciencia cuando la persona cree que su posición, conocimiento o servicio la coloca por encima de la corrección. Pero ningún título religioso sustituye el carácter. Ningún cargo elimina la responsabilidad. Y ninguna cantidad de palabras espirituales puede limpiar una conciencia que se niega a reconocer la verdad. Cuando los demás dejan de confrontar. La conciencia también puede endurecerse cuando nadie nos confronta. Cuando las personas a nuestro alrededor justifican todo lo que hacemos. Cuando por miedo, dependencia o interés prefieren guardar silencio. Cuando solamente escuchamos a quienes están de acuerdo con nosotros. Cuando expulsamos de nuestra vida a cualquiera que nos diga la verdad. Hay personas que llaman enemigos a quienes las confrontan y leales a quienes encubren sus errores. Pero una persona que te ayuda a esconder una conducta destructiva no siempre te ama. A veces solamente teme perder tu favor. La verdadera amistad no consiste en aprobarlo todo. También implica tener el valor de advertir cuando una persona está destruyendo su vida o lastimando a otros. Señales de una conciencia que se está endureciendo. Existen algunas señales que debemos observar en nosotros mismos. Cuando dejamos de sentir incomodidad por algo que antes reconocíamos como incorrecto. Cuando justificamos constantemente nuestras acciones. Cuando culpamos a los demás por todas nuestras reacciones. Cuando nos enojamos ante cualquier corrección. Cuando necesitamos mentir para proteger nuestra imagen. Cuando minimizamos el sufrimiento que provocamos. Cuando pedimos perdón únicamente para evitar consecuencias. Cuando repetimos una conducta después de prometer que cambiaríamos. Cuando nos preocupamos más por nuestra reputación que por reparar el daño. Cuando dejamos de preguntarnos, ¿estoy actuando correctamente? Y solamente nos preguntamos, ¿cómo puedo evitar que me descubran? ¿Puede recuperarse una conciencia endurecida? Sí, pero requiere honestidad. La sensibilidad no se recupera mediante más justificaciones. Se recupera cuando dejamos de huir de la verdad. El primer paso es reconocer. No minimizar. No culpar. No cambiar la historia. Reconocer con claridad. Esto hice. Esto causó. Esta persona fue lastimada. Necesito asumir las consecuencias. El segundo paso es arrepentirse. El arrepentimiento no es solamente sentir tristeza. Es cambiar de dirección. El tercer paso es reparar, dentro de lo posible. Pedir perdón sin exigir que la otra persona nos perdone inmediatamente. Devolver lo que se tomó. Corregir una mentira. Buscar ayuda. Aceptar límites. Y comprender que algunas consecuencias no desaparecerán solamente porque dijimos, lo siento. La importancia de una conciencia sensible. Tener una conciencia sensible no significa vivir atormentado por la culpa. Significa conservar la capacidad de reconocer cuando estamos desviándonos. Una conciencia sensible nos permite detenernos antes de provocar un daño mayor. Nos ayuda a pedir perdón. Nos mueve a corregir. Nos recuerda que no somos perfectos, pero sí responsables. Es mejor sentir la incomodidad de una conciencia que nos confronta que experimentar la falsa tranquilidad de una conciencia que ya no responde.
La incomodidad puede convertirse en una oportunidad. La corrección puede salvar una relación. El arrepentimiento puede detener un ciclo. Y la verdad puede comenzar un proceso de transformación. Preguntas de conciencia. Ahora no pienses primero en alguien más. Examínate con honestidad. ¿Hay algo que antes te incomodaba y que ahora haces sin sentir remordimiento? ¿Te has acostumbrado a justificar una conducta que sabes que está mal? ¿Te enojas cuando alguien intenta corregirte? ¿Pides perdón para cambiar o solamente para evitar consecuencias? ¿Has convertido la mentira en una herramienta para proteger tu imagen? ¿Minimizas el dolor que provocaste porque reconocerlo te obligaría a asumir responsabilidad? ¿Te preocupa más lo que las personas piensen de ti que lo que realmente estás haciendo? ¿Tu conciencia está sensible a la verdad o solamente a aquello que te conviene? Ejercicio de la semana. Escribe una conducta que has repetido y que sabes que necesitas corregir. Después responde estas 3 preguntas. ¿Cómo comenzó esta conducta? ¿Qué justificaciones he utilizado para mantenerla? ¿A quién está afectando? Finalmente, completa esta frase. Para recuperar la sensibilidad de mi conciencia, necesito reconocer que. No adornes la respuesta. No la justifiques. No menciones primero lo que hicieron los demás. Habla solamente de tu responsabilidad. Reflexión final. La conciencia se endurece cada vez que elegimos la mentira en lugar de la verdad. Cada vez que justificamos el daño. Cada vez que rechazamos una corrección. Cada vez que culpamos a otros por nuestras decisiones. Cada vez que preferimos proteger nuestra imagen antes que reparar lo que destruimos. Pero mientras una persona pueda detenerse, reconocer y arrepentirse, todavía existe una oportunidad de cambio. Quizás hoy sientes incomodidad al escuchar estas palabras. No la rechaces inmediatamente. No la llames condenación. Tal vez esa incomodidad sea la señal de que tu conciencia todavía está viva. Tal vez sea una oportunidad para detenerte antes de endurecerte más. Porque lo más peligroso no es caer. Lo más peligroso es acostumbrarse a permanecer en el suelo y comenzar a llamarlo normal. No ignores la incomodidad que te invita a corregir. No apagues la voz que todavía te recuerda quién puedes llegar a ser. Una conciencia sensible no es una debilidad. Es una oportunidad para reconocer, reparar y cambiar. Soy Berta Elena Tarango. Esto fue Soy tu conciencia, la voz que no puedes seguir ignorando. Y recuerda, lo verdaderamente peligroso no es hacer algo malo y sentir culpa. Lo verdaderamente peligroso es hacer el mal y ya no sentir nada. Te invito a escuchar nuestro siguiente episodio. Episodio 5, la culpa que transforma y la culpa que destruye. Basado en 2 Corintios 7, 10. Hablaremos de la diferencia entre una culpa sana que nos conduce al arrepentimiento y una culpa destructiva que nos encierra en la vergüenza, el miedo y el autocastigo. Descubriremos que no toda tristeza produce transformación y que pedir perdón no siempre significa haber cambiado. No te pierdas el próximo episodio de Soy tu conciencia. Porque la culpa sana te conduce a reparar, la culpa destructiva solamente te mantiene prisionero del pasado.